No sabía que ese viaje se convertiría en el comienzo de un cambio tan profundo en mi vida. Ese día, todo parecía normal, o tan normal como podría ser cuando se convive con alguien como mi suegra, Margarita Velázquez. Ella era una mujer que lograba transformar cualquier ocasión especial en un escenario para sus humillaciones cuidadosamente orquestadas. Yo, Elisa Morales, era su objetivo preferido desde hacía 8 años. André, mi marido, siempre decía que con el tiempo las cosas mejorarían, que ella, una viuda marcada por la reciente pérdida de su esposo, solo estaba descontando sus frustraciones. Quise creerlo. Quise dar el beneficio de la duda. Pero ese día, Margarita superó cualquier límite que yo pudiera ignorar. Supe que algo no estaba bien en el preciso momento en que vi a todos los miembros de la familia sonriendo y comentando sobre el viaje mientras preparaban sus maletas. El aire vibraba de expectación, menos para mí. Cuando pregunté casualmente sobre los boletos, Margarita respondió con una sonrisa cruel que me heló. «Ah, querida, ¿no sabías? Vamos todos en avión. Menos tú, claro». Eso no sonó solo como una información, sonó como una sentencia. El silencio a su alrededor fue sofocante. André estaba en el patio, arreglando un problema con el coche, y no escuchó. Por un segundo, pensé que había entendido mal. «¿Cómo que menos yo?», pregunté, tratando de mantener la voz estable. Margarita siguió doblando una camiseta sin siquiera mirarme. «Ya que te gusta ser humilde, pensé que estarías más cómoda viajando con los pobres en autobús». Su risa seca atravesó mi pecho como una cuchilla. No era la primera vez que decía algo así, pero nunca había ido tan lejos. Respiré hondo, conteniendo el shock. Miré alrededor. Cuñados y cuñadas desviaban la mirada, fingiendo estar demasiado ocupados con sus maletas para notar lo absurdo. Su silencio dolía tanto como sus palabras. Era como si todos fueran cómplices de otra humillación. Antes de que pudiera reaccionar, André entró en la sala y notó que algo estaba pasando. Siempre leía mis expresiones como un libro abierto. «¿Qué pasó?», preguntó, frunciendo el ceño. Antes de que pudiera abrir la boca, Margarita se adelantó. «Nada, querido. Solo le estaba explicando a Elisa que tendrá una experiencia más humilde en el viaje. Es bueno para ella recordar sus raíces». André giró el rostro lentamente en mi dirección, confundido. Solo logré murmurar. Ella usó mi tarjeta. Compró boletos para todos, menos para mí. Su reacción fue inmediata. La voz de André, generalmente calmada, se elevó en un tono que nunca había oído. «¿Te volviste niña, mamá? Además de usar su tarjeta a escondidas, ¿tuviste la audacia de comprarle un boleto de autobús?» El rostro de Margarita se tensó, pero mantuvo el tono falso de superioridad. «No exageres, André. Es solo un autobús. Elisa no se importa con esas cosas, ¿verdad? Ella siempre dice que el dinero no lo es todo». Eso fue la gota que colmó el vaso. Por dentro, algo en mí se rompió. Una parte que intentaba mantener intacta durante años se hizo pedazos. No lloré, no grité, solo sonreí, y esa sonrisa debió asustarme incluso a mí misma. «Está bien, André», dije, tocando suavemente su brazo. «No vale la pena perder la cabeza por esto». Me miró, incrédulo, como si esperara que explotara. Pero no lo hice. No allí. Margarita volvió a mirarme, convencida de que, una vez más, había ganado. Lo que no sabía era que ya tenía un plan. Y esta vez no dejaría pasar. No esta vez. Cuando subí las escaleras, fui al cuarto, cerré la puerta y tomé el celular. Mi respiración seguía pesada, pero mis manos estaban firmes. Llamé a la aerolínea y con toda la calma del mundo cancelé el boleto de Margarita. En ese momento, mientras la operadora confirmaba la cancelación, sentí una ola de alivio que no sentía desde hacía años. Cuando colgué, miré mi reflejo en el espejo. Por primera vez, vi a una mujer que no estaba dispuesta a callarse. «¿Te gusta ser humilde?», pensé, repitiendo sus palabras. Pues bien,
Ella tendría lo que merecía. Esa madrugada, el silencio de la casa era tan profundo que cada uno de mis pasos parecía resonar en las paredes. La maleta ya estaba lista al lado de la puerta, y el boleto en primera clase estaba bien guardado en mi bolso, junto con un secreto que haría que mi suegra se atragantara con su propio veneno. Mi única preocupación era que André no sospechara. No quería que se involucrara antes de tiempo. Cuando salimos hacia el aeropuerto, Margarita venía justo detrás, arrastrando su maleta ruidosa por el piso frío. Su mirada estaba llena de esa arrogancia habitual, el tipo de expresión que solo una persona convencida de su victoria podría tener. No tenía idea de lo que le esperaba. Toda la familia parecía ajena al clima tenso, hablando sobre el viaje como si todo estuviera perfecto. Pero para mí, cada palabra de ellos era solo el fondo para lo que estaba a punto de suceder. «Hiciste algo increíble, Elisa», dijo, rompiendo el silencio. «Sé que mi madre no te lo hizo fácil». «No lo hice por ella, André», respondí, girando mi rostro hacia él. «Lo hice porque era lo correcto». Me miró por un momento y sonrió de una manera triste, casi culpable. «Aún así, gracias. Ella no merece lo que hiciste, pero tal vez ahora pueda cambiar». Miré nuevamente a Margarita. ¿Realmente las personas pueden cambiar después de tanto tiempo? ¿Después de pasar toda una vida derramando odio y rencor sobre los demás? Quería creer que sí. Quería creer que el choque de casi perder la vida podría transformarla en alguien diferente. Tal vez era ingenuidad, pero era lo que sentía en lo más profundo de mi corazón. Cuando Andrés salió a buscar café, me quedé sola con ella una vez más. El monitor junto a la cama seguía pitando a un ritmo constante, y el sonido era casi reconfortante. «Elisa». La voz débil me sorprendió. Miré hacia ella y vi sus ojos abiertos, pequeños y brillantes, bajo la luz tenue de la habitación. «¿Estás despierta?», pregunté, inclinándome un poco más cerca. Asintió despacio, tragando en seco. «Quería hablar una cosa más». Tomé su mano nuevamente, con un cuidado que ni siquiera sabía que tenía. «Puedes hablar». Me miró, y por un momento parecía que estaba eligiendo cada palabra con una delicadeza que nunca había mostrado. Cuando el autobús volcó, cuando todo se volvió oscuro, pensé que nunca más vería a nadie. En ese momento me di cuenta de lo corta que es la vida, lo frágil que es. Pasé tanto tiempo tratando de probar algo a los demás, humillándote, peleando con André. ¿Todo para qué? ¿Para nada? Su voz falló, pero continuó. «Ya no quiero ser esa persona. No quiero pasar el resto de mi vida cargando odio, como si eso me diera algún poder. Tú me salvaste. Salvaste la vida de la mujer que menos te merecía». Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro, y las mías pronto siguieron. Esa habitación, con sus paredes blancas y el suave sonido de las máquinas, fue el escenario de algo que nunca imaginé vivir. La solicitud de perdón de Margarita. «Me arrepiento de cada palabra, de cada gesto. Perdóname, hija mía». Cerré los ojos por un instante, sintiendo el peso de esas palabras golpearme. 8 años de heridas se acumulaban en mi pecho, y ahora comenzaban a disolverse lentamente. Respiré hondo antes de responder. «Te perdono, Margarita, de corazón». Esas palabras salieron con una ligereza inesperada, como si no solo la liberara a ella, sino también a mí misma. Margarita apretó mi mano con una fuerza sorprendente, como si sujetara una segunda oportunidad. Poco después, André volvió con 2 tazas de café y se detuvo en la puerta, observando la escena en silencio. Parecía sorprendido, pero también aliviado, como si ese momento fuera la respuesta a una plegaria silenciosa. «¿Está mejor?», preguntó suavemente. «Sí», respondí, limpiando discretamente las lágrimas. Sonrió ligeramente y se acercó, poniendo el café sobre la mesita. Miró a su madre y con un tono más suave de lo que esperaba, dijo: «Pronto todos volveremos a casa, juntos». Margarita cerró los ojos,
una sonrisa cansada formándose en sus labios. Y allí, en esa pequeña habitación, sentí que algo finalmente había cambiado. Tal vez aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez creía que era posible. Cuando André puso la mano sobre mi hombro, sentí el calor de ese gesto envolviéndome. Lo miré y sonreí. «Vamos a darle una oportunidad a esto, ¿verdad?», susurré. Él asintió. «Vamos». En ese momento, me di cuenta de que la vida no solo me había puesto frente a una adversaria, me había puesto frente a una elección: cargar el odio conmigo o dejar que el perdón abriera espacio para algo nuevo. Y elegí el perdón. Esa fue mi historia. Un viaje que comenzó con dolor, resentimiento y humillación, pero terminó con algo que ni siquiera yo esperaba: el perdón. A veces, las personas que más nos hieren son aquellas que también llevan heridas invisibles. Elegir perdonar no significa olvidar, sino liberarnos del peso que ya no necesitamos cargar. ¿Y tú? ¿Has pasado por una situación en la que tuviste que elegir entre guardar rencor o perdonar? ¿Cómo lo manejaste? Recuerda, el perdón no siempre es sobre el otro. Muchas veces se trata de nosotros mismos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. Creo que él sabía, en el fondo, lo grande que era esta decisión para mí. Cuando la aguja perforó mi piel, respiré hondo. La sangre comenzó a fluir lentamente, tiñendo de rojo el tubo transparente. Observé aquello como si estuviera fuera de mi cuerpo. La misma sangre que ella siempre despreciaba ahora puede ser la que le salve la vida. La ironía era cruel, pero en ese momento no me importaba. El silencio en la sala era pesado, pero no incómodo. Finalmente, André rompió el silencio. «Gracias, Elisa». No respondí de inmediato, solo lo miré y forcé una sonrisa. «Ella es tu madre, André. No podría haber hecho lo contrario. En realidad, podría haberlo hecho. Y esa era la parte que más dolía. Yo tenía una opción. Podría haberme negado, podría haber dicho que no era mi problema, pero no era yo. Por más que Margarita me hubiera despreciado, por más que la humillación aún quemara en mi memoria, no fui capaz de ser cruel. No como ella. La donación terminó casi una hora después. Me sentía débil, como si me hubieran arrancado algo más allá de mi sangre, pero al mismo tiempo había una extraña paz dentro de mí. La doctora volvió para darnos una actualización en cuanto salimos de la sala. Logramos estabilizarla. La sangre fue esencial. Todavía está débil, pero debe recuperarse. André soltó un suspiro profundo, como si el peso del mundo hubiera salido de sus hombros. Agarró mi mano con fuerza, casi pidiendo disculpas sin decir nada. «¿Puedo verla?», pregunté, sorprendiendo incluso a mí misma. La doctora asintió. «Está despertando poco a poco. Puede estar algo confundida al principio, pero adelante». Caminé por el pasillo nuevamente, ahora con pasos más lentos. La puerta de la habitación estaba entreabierta y podía escuchar los sonidos rítmicos de las máquinas monitoreando sus signos vitales. Entré despacio, sintiendo el pecho apretado al verla allí. Margarita parecía tan pequeña en esa cama. Su rostro pálido, el cabello desordenado, las manos débiles descansando sobre la sábana blanca. Por primera vez, la mujer que siempre me intimidó parecía solo humana. Me detuve a su lado, observando cómo sus ojos se movían lentamente, tratando de acostumbrarse a la luz. Cuando finalmente se abrieron, me vio. Por un momento, me quedé inmóvil, esperando que sus primeras palabras fueran algún insulto, un comentario amargo para alejarme. Pero no lo fueron. Ella me miró durante unos segundos y vi cómo el shock cruzaba su rostro como una ola. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. La voz le salió débil, casi un susurro. «Tú estás aquí». Asentí, sintiendo un nudo en mi garganta. «Estoy». Ella tragó en seco, los ojos fijos en mí, como si intentara entender algo que nunca había tenido sentido para ella. Su voz falló,
pero las palabras salieron. ¿Tú salvaste mi vida? Sí. Ella cerró los ojos por un instante y una lágrima recorrió el borde de su rostro. Cuando volvió a mirarme, su expresión había cambiado. Ya no había arrogancia ni desprecio, solo fragilidad y algo que parecía arrepentimiento. Nunca pensé que llegaría a este punto, murmuró. La muerte, la sentí tan cerca. Todo se volvió oscuro y pensé, ¿así es como termina? ¿Sola, sin nadie? Respiró profundamente, con los labios temblorosos. Durante años te hice sufrir, te humillé sin razón. Pensé que, si te lastimaba, aún tendría control sobre algo, sobre alguien. Pero ahora veo lo pequeña que fui, lo mucho que desperdicié. No dije nada. Las lágrimas caían por mi rostro antes de que pudiera detenerlas. Perdóname, Elisa, susurró. Perdóname por todos estos años. Esas palabras me golpearon como una ola, lavando el dolor que ni siquiera sabía que llevaba tan adentro. Sin pensarlo, tomé su mano y la apreté suavemente. Te perdono. Y en ese instante, algo cambió. No solo entre nosotras, sino dentro de mí. La mujer que alguna vez fue mi mayor enemiga ahora sostenía mi mano como alguien que finalmente había dejado todas las armas. André apareció en la puerta poco después, con los ojos llenos de lágrimas al vernos. No dijo nada, solo se acercó y nos abrazó en un silencio compartido. Allí, en esa fría habitación de hospital, sentí que algo se encendía. Una pequeña esperanza, pero viva. Tal vez, solo tal vez, aquello fuera el comienzo de algo nuevo. El silencio de ese hospital era diferente al que estaba acostumbrada. No era vacío ni opresivo. Estaba cargado de un tipo de paz que no podía explicar. Seguía sosteniendo la mano de Margarita mientras ella descansaba, los ojos cerrados, pero sin ese peso arrogante que siempre llevaba. Era la primera vez que la veía así, despojada de cualquier máscara. Por primera vez, parecía solo una mujer cansada de luchar. Andrés se sentó a mi lado, sin decir nada. Observaba a su madre con una mirada distante, casi perdida, como si intentara ver más allá de lo que ella siempre había sido. Podía sentir que quería decir algo, pero estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Afuera, el cielo oscurecía lentamente, y la cabina se sumía en una penumbra tranquila. El silencio era un regalo raro, pero sabía que no duraría mucho. Horas más tarde, cuando el avión aterrizó, una brisa cálida del litoral me recibió. La familia bajó animada, arrastrando sus maletas, comentando sobre el clima perfecto y los planes para el día siguiente. Pero yo apenas podía disfrutar de ese entusiasmo. Algo dentro de mí era diferente. Era como si un pequeño peso me empujara hacia atrás, una inquietud silenciosa que no podía ignorar. En el hotel, mientras todos se reunían en el salón para cenar, André notó mi silencio. ¿Estás bien? Estás extrañamente callada. Sonreí levemente, disimulando. Solo estoy cansada. El viaje fue largo. Él aceptó mi excusa, pero yo misma no la creía. El problema es que sabía lo que me incomodaba. Margarita. Aquella escena en el aeropuerto, su mirada, el billete de autobús. Todo resonaba en mi mente como un recordatorio de lo bajo que había llegado nuestra situación. Y por más que hubiera dado un giro a las cosas, había una punzada de arrepentimiento en el fondo de mi victoria. Poco después, mientras el camarero servía el postre, el celular de André vibró sobre la mesa. Él frunció el ceño al ver el número desconocido y atendió. ¿Hola? Su voz, que hasta entonces había estado ligera, cambió en segundos. Una tensión recorrió su rostro mientras escuchaba. ¿Qué? ¿Cómo que un accidente? Mi corazón se detuvo. Mis manos comenzaron a sudar mientras André pedía más detalles, alejándose de la mesa. Permanecí allí, congelada, incapaz de apartar la vista de él. Algunos segundos después, regresó, el rostro pálido. Elisa, es mi madre. El autobús tuvo un accidente. El mundo a mi alrededor giró.
Sentí mi estómago hundirse como si cayera desde una altura absurda. ¿Un accidente? Mi voz salió casi en un susurro. Andrea sintió, tragando saliva. Parece que el autobús derrapó al intentar esquivar un animal. Volcó. La mayoría de las personas está bien, pero ella fue la única gravemente herida. La llevaron a un hospital en la ciudad vecina. Mi visión se oscureció por un instante. El aire parecía pesado, y las palabras gravemente herida seguían martilleando en mi cabeza. Margarita. La mujer que me había despreciado y humillado tantas veces ahora estaba entre la vida y la muerte, y, de alguna manera, la culpa pesaba sobre mis hombros. «Necesitamos ir allí», murmuró, levantándome de inmediato. André no perdió tiempo. En cuestión de minutos, ya estábamos en el coche, recorriendo una carretera oscura hacia la ciudad vecina. El camino parecía interminable. Sentía cada latido de mi corazón como un tambor, ensordeciendo mis pensamientos. Durante el trayecto, la culpa susurraba cosas terribles en mis oídos. ¿Y si solo lo hubieras ignorado? ¿Y si su destino fue culpa tuya? Sacudí la cabeza, tratando de apartar esa voz cruel de mi mente, pero no servía de nada. Cuando llegamos al hospital, el lugar era pequeño, iluminado solo por luces frías que daban al ambiente un aire aún más sombrío. André corrió hacia la recepción y yo lo seguí, cada paso mío resonando en los pasillos. «Margarita Velázquez, mi madre, ¿está aquí?», preguntó con urgencia. La recepcionista asintió, mirando la computadora. «Fue llevada a urgencias. Ha perdido mucha sangre y necesita una transfusión urgente. Su tipo es B negativo, bastante raro. Estamos verificando». No escuché nada más después de eso. La frase B negativo explotó en mi cabeza. Sentí mi cuerpo congelarse. Yo era la única en esa familia con ese tipo de sangre. La única. Andrés se giró hacia mí con los ojos bien abiertos. «Elisa, tienes el mismo tipo de sangre que ella». Todo a mi alrededor desapareció. Solo podía pensar en Margarita, frágil, tal vez asustada, aferrándose a la vida por un hilo. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, respondí: «Voy a donar la sangre». En ese momento, supe que mi decisión cambiaría todo, y no sabía si estaba preparada para lo que vendría después. El pasillo del hospital parecía extenderse hasta el infinito, cada paso mío cargado por un peso invisible. La doctora me guiaba con pasos rápidos y firmes, mientras el sonido de sus zapatos resonaba en el suelo frío. André venía justo detrás, tenso, callado, como si todavía estuviera procesando todo. No podía mirarlo ahora, no podía permitirme flaquear. Había algo más grande que el orgullo o el rencor allí, algo que me hacía seguir adelante sin dudar. Llegamos a una pequeña sala de donación. Las luces blancas y el olor a alcohol me marearon de inmediato, pero mi decisión estaba tomada. Una enfermera con una expresión amable me pidió que me sentara. «¿Está segura? El proceso puede ser cansado», dijo suavemente. Asentí. «Estoy segura. Haga lo que sea necesario». Mientras ella preparaba la aguja, sentí la mirada de Andrés sobre mí. No dijo nada, pero sus ojos decían todo. Era una mezcla de gratitud y culpa. Al llegar al aeropuerto, lo primero que sentí fue el frío del aire acondicionado golpeando mi rostro. Una calma se apoderó de mí. Margarita seguía sonriendo, pensando que yo estaba fuera del grupo, cargando la misma superioridad que había mantenido durante años. Mientras todos se organizaban para despachar las maletas, ella se detuvo a mi lado, como quien disfruta del dolor ajeno. «Aún tienes tiempo de tomar un taxi al terminal de autobuses», dijo, con un tono tan casual como venenoso. «Quién sabe, tal vez llegues antes que nosotros. Los autobuses son rápidos hoy en día». No respondí. No lo necesitaba. En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada, pero que parecía incomodarla profundamente. Ella frunció el ceño, claramente desconcertada, pero se alejó para seguir presumiendo sobre el destino del viaje con los demás. Cuando llegó el momento del check-in,
la tensión invisible comenzó a formarse. Fui una de las primeras en presentar mi boleto en el mostrador. La agente sonrió educadamente, verificó mis datos y, con un gesto tranquilo, despachó mi equipaje. Que tenga un buen viaje, señora. Su embarque será en la puerta 3, primera clase. Margarita, que observaba todo con una expresión vacía, tragó saliva. Su boca se abrió como si fuera a decir algo, pero solo se quedó congelada. Su rostro, antes iluminado por esa confianza ácida, ahora parecía una máscara agrietada a punto de caer. —¿Elisa? —preguntó casi sin voz. —¿Por qué estás aquí? —Te dije que tengo dinero suficiente —respondí girándome para mirarla. —Hoy voy en primera clase con mi marido. En ese momento, su mundo se desplomó. Pude ver el shock subir de su cuello a su rostro, su mirada saltando de mí a André, que ahora entendía la mitad de lo que estaba pasando. Antes de que Margarita pudiera recomponerse, el caos que había planeado se desplegó frente a ella. Avanzó hasta el mostrador, entregando su boleto con prisa, como si pudiera demostrar que aún estaba al mando. —Quiero despachar mi maleta. La agente, demasiado atenta para mi gusto, sonrió y examinó el boleto. Luego, su expresión cambió, como si estuviera frente a una bomba a punto de explotar. —Señora, lamento informarle que no será posible. Su boleto fue cancelado. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Todos se detuvieron. Mi suegra palideció. Su boca se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua, incapaz de absorber esas palabras. —¿Cómo que cancelado? ¡Eso es imposible! La agente mantuvo el tono calmado, pero firme. —Lo siento mucho, señora. El boleto fue cancelado ayer. No hay más disponibilidad en el vuelo. La familia, ahora reunida alrededor de la escena, murmuraba confundida. André me miró y yo solo me encogí de hombros, como quien no tiene culpa alguna. Margarita se giró hacia mí, furiosa, el rostro rojo como un pimiento. —¿Qué hiciste, Elisa? Di un paso hacia ella, manteniendo la voz baja, suave, pero cargada con el peso de todo lo que había soportado en los últimos años. —Parece que ahora te toca ir en autobús, suegra. Antes de que pudiera estallar más, saqué de mi bolso el boleto de autobús y se lo entregué con una sonrisa impecable. —Aún tienes tiempo de tomar el próximo. Arrancó el papel de mis manos, las lágrimas de humillación brillando en sus ojos. Por primera vez sintió el sabor amargo de ser excluida, de no ser el centro de atención. La observé mientras se alejaba, probablemente corriendo a encontrar una forma de llegar a su destino sin perder el control de la situación. En el fondo, una voz susurraba dentro de mí, cuestionándome si había ido demasiado lejos. Pero luego recordé sus palabras: «Vete con los pobres en autobús». Y en ese momento, supe que no estaba devolviendo el mal. Solo estaba enseñándole una lección. Mientras embarcábamos, André tomó mi mano, aún confundido, pero sin cuestionar. Sabía que había hecho algo grande, y por primera vez, no necesitó decir nada para protegerme. Al final, esa noche, ya me había protegido a mí misma. El viaje transcurría en perfecta calma. Sentada junto a André, en primera clase, finalmente me permití relajarme. El avión volaba bajo un cielo despejado, y la voz gentil de la azafata anunciaba la cena. Pude ver, por el rabillo del ojo, cuánto André intentaba concentrarse en la película en la pantalla frente a él, pero estaba inquieto. —¿Estás segura de que tu madre tomó el autobús? —preguntó André, girándose hacia mí con un tono preocupado. —Absolutamente segura —respondí, dando un sorbo a mi jugo. No mentía. La última vez que vi a Margarita, sostenía el billete arrugado en las manos, con lágrimas de odio a punto de caer. Ese era el precio de su arrogancia. Y aunque el alivio me abrazaba con fuerza en ese momento, una sombra de duda flotaba en mi mente. ¿Realmente había hecho lo correcto? André se acomodó nuevamente, tal vez buscando paz en las imágenes de la película, y me permití cerrar los ojos por un instante.